Me llamo Lupita Morales. Tengo 34 años y soy empleada doméstica en una mansión del exclusivo barrio de Polanco, en la Ciudad de México. Trabajo para el señor Rodrigo Aguirre, un empresario millonario dueño de una cadena de hoteles que se extiende por todo el país, desde Cancún hasta Los Cabos, pasando por Guadalajara y Monterrey. La casa donde trabajo es inmensa, con 3 pisos, jardines que parecen laberintos, una piscina olímpica y habitaciones tan grandes que mi apartamento entero cabría en una sola. Todo está lleno de mármol italiano, lámparas de cristal de Murano y muebles antiguos que cuestan más que todo lo que ganaré en mi vida. Pero no todo el brillo esconde belleza. A veces, esconde horror. Llegué aquí hace 3 meses, a principios de julio, después de que la empleada anterior, una mujer llamada Patricia, se fuera de repente y sin dar explicación. Nadie en la casa habla de ella. Es como si nunca hubiera existido. La agencia de empleos donde me registré me llamó un martes por la mañana y para el miércoles ya estaba trabajando. Necesito mantener a mi hija de 6 años, Sofía, que vive conmigo en un cuartito alquilado en Ciudad Nezahualcóyotl, al oriente de la ciudad. El cuarto mide apenas 15 metros cuadrados, con una cocineta, un baño compartido con otros inquilinos y paredes tan delgadas que escucho todo lo que sucede en los departamentos vecinos. El salario que me ofrecieron aquí es bueno, muy bueno. 15,000 pesos al mes, con comida incluida y domingos libres. Es mejor que cualquier cosa que haya tenido en mis 12 años trabajando como empleada doméstica. Pero desde el primer día, desde el momento en que crucé la puerta principal de esa mansión, sentí que algo estaba profundamente mal. Quien manda en la casa no es el señor Rodrigo. Es su hija, Nora Aguirre de Márquez. Tiene 42 años, cabello rubio teñido que se retoca cada 15 días en el salón más caro de Polanco, uñas de gel siempre perfectas en tono nude o rojo sangre, y una sonrisa que congela la sangre. Nora viste ropa de diseñador, Chanel, Prada, Louis Vuitton, y lleva joyas que brillan tanto que duelen los ojos. Está casada con un abogado llamado Esteban Márquez, socio de uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, especializado en derecho corporativo y herencias. Los dos viven en la mansión con el padre de ella. El señor Rodrigo es viudo desde hace 5 años, desde que perdió a su esposa, Carla, en un accidente de auto en la carretera a Cuernavaca. Dicen que era una mujer bondadosa, generosa, que organizaba eventos de caridad y visitaba orfanatos. Dicen que el señor Rodrigo nunca volvió a ser el mismo después de su muerte. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. En mi primer día de trabajo, un miércoles caluroso de julio, Nora me detuvo en la cocina. Yo estaba conociendo el lugar, memorizando dónde estaba cada cosa, cuando ella entró. Me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando ganado en el mercado de Tizayuca. Sus ojos recorrieron mi uniforme gris, mi cabello recogido en una cola de caballo simple, mis zapatos viejos pero limpios. «Vas a limpiar toda la casa, todos los días», dijo, con una voz fría que no admitía réplica. «El primer piso, el segundo piso, el tercer piso, los baños, las habitaciones, las salas, los pasillos, todo debe brillar, menos un lugar». Hizo una pausa, acercándose a mí. «El depósito al fondo del pasillo del segundo piso. Nunca, nunca entres ahí. ¿Entendiste?». Asentí con la cabeza, asustada por la intensidad de su mirada. «¿Por qué?», me atreví a preguntar con voz temblorosa. Ella se acercó más, tanto que pude sentir el perfume caro. Algo francés, algo que costaba más que mi renta mensual, mezclado con algo que parecía amenaza pura. «Porque yo lo ordeno. Y si desobedeces, te vas a la calle el mismo día, sin recomendación, sin paga, con una llamada a todas las agencias de la ciudad para que nunca vuelvas a conseguir trabajo. ¿Entendiste?». Su voz era un susurro venenoso. «Sí, señora», dije, bajando la mirada. Me quedé callada el resto del día. Necesitaba ese empleo, necesitaba ese dinero. Sofía había empezado el primer año de primaria en una escuela pública cerca de nuestro cuarto. Necesitaba útiles, uniformes, comida. Su padre nos había abandonado cuando ella tenía 2 años, y no volvimos a saber de él.
Yo era todo lo que mi hija tenía. No podía perder este trabajo, pero la curiosidad no me dejaba en paz. Por la noche, mientras limpiaba los pisos con una mezcla de agua y cloro, mi mente no dejaba de preguntarse: ¿por qué un depósito estaría prohibido? ¿Qué había ahí dentro? ¿Por qué Nora se había puesto tan agresiva al mencionarlo? Intenté preguntarle a Rosa, la cocinera, una señora de 60 años con el cabello completamente blanco recogido en un moño, que trabaja en la casa desde hace más de 20 años. Ella estaba preparando la cena, un mole poblano que olía a gloria, cuando me acerqué. «Rosa», dije en voz baja, mirando hacia la puerta para asegurarme de que nadie escuchara. «¿Por qué no puedo entrar al depósito del segundo piso?» Ella dejó de remover la olla. Sus manos se congelaron. Lentamente, giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de miedo. «Mejor no te metas, mija», dijo con voz temblorosa. «Hay cosas aquí que es mejor no saber. Cosas que pueden costarte la vida». «Pero…» empecé. «No», me interrumpió con firmeza. «La chica que estaba antes que tú, Patricia, hizo demasiadas preguntas. Ahora está en el reclusorio Oriente, acusada de robar joyas de la señora Nora. 10 años de sentencia». Mi sangre se heló. ¿Robó de verdad? Rosa me miró fijamente. «Eso dicen los abogados de la familia. Pero yo sé la verdad. Patricia nunca robó nada. Ella descubrió algo que no debía saber, y Nora se encargó de destruirla». Los días pasaron lentamente. Yo limpiaba la casa entera desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Trapeaba, sacudía, lavaba, planchaba, ayudaba a Rosa en la cocina cuando ella necesitaba manos extras. La mansión era tan grande que cada día encontraba rincones nuevos. Había una biblioteca con miles de libros que nadie leía, un salón de música con un piano de cola negro que nadie tocaba, un gimnasio con máquinas carísimas que acumulaban polvo. El señor Rodrigo casi no aparecía por la casa durante el día. Pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina del tercer piso, una habitación con paredes de vidrio desde donde se veía toda la ciudad. Atendía llamadas de negocios, revisaba documentos, miraba la pantalla de su computadora con ojos cansados. Parecía un hombre derrotado, aunque tenía todo el dinero del mundo. A veces, cuando yo limpiaba la sala principal, lo veía bajar las escaleras y detenerse frente a una fotografía enmarcada que colgaba en la pared. Era una foto grande, profesional, de él y su esposa Carla. Estaban en alguna playa, tal vez en Tulum o en Playa del Carmen, abrazados, sonriendo como si fueran las únicas 2 personas en el mundo. Ella era hermosa, con cabello castaño largo, ojos verdes y una sonrisa genuina. Él se veía más joven, más vivo. Cada vez que pasaba frente a esa foto, el señor Rodrigo se detenía. Tocaba el vidrio del marco con los dedos, como si pudiera tocarla a ella a través del cristal. Suspiraba profundamente. A veces lo escuchaba murmurar: «Perdóname, mi amor, perdóname». Mi corazón dolía por él. Podía ver que era un hombre bueno atrapado en su propio sufrimiento. Nora, por otro lado, era puro veneno concentrado. Cada día encontraba una razón nueva para humillarme. «Lupita, este piso está inmundo. Límpialo de nuevo», gritaba, aunque yo acabara de pasar el trapeador 2 veces. «¿Eres tonta o finges? Dobla esas toallas bien. ¿Acaso en tu casa viven como animales?». Me trataba como si fuera menos que humana, como si fuera basura que apenas toleraba. Una vez, tiró su café en el piso a propósito, frente a mí, y dijo: «Uy, qué torpe soy. Límpialo». Yo engullía el llanto, apretaba los dientes y obedecía. Necesitaba el dinero. Necesitaba a Sofía. Pero cada día era una humillación nueva, un recordatorio de que para gente como Nora, personas como yo no importaban. Esteban, el esposo de Nora, era diferente. No cruel, pero tampoco bondadoso. Simplemente ausente. Llegaba tarde del bufete, cenaba en silencio, se encerraba en su habitación. A veces lo sorprendía mirando a su esposa con una expresión extraña, como si no la reconociera, como si se preguntara en qué momento la mujer con la que se había casado se había convertido en esto. Pero nunca decía nada. Era un hombre cobarde, un hombre que prefería la comodidad del dinero a la incomodidad de la verdad. Una tarde de agosto, cuando llevaba casi 2 meses trabajando en la casa, escuché un ruido extraño. Estaba limpiando el pasillo del segundo piso,
cerca del depósito prohibido. El piso de mármol brillaba tanto que podía ver mi reflejo. Había terminado de limpiar la habitación de invitados y me dirigía hacia las escaleras cuando lo escuché. Era un sonido ahogado, débil, como si alguien estuviera golpeando levemente la pared desde el otro lado. Me detuve. Contuve la respiración. Lo escuché de nuevo. Tap, tap, tap. Mi corazón empezó a acelerarse. Miré a los lados. El pasillo estaba vacío. Nora había salido a una cita con su estilista. El señor Rodrigo estaba en su oficina. Esteban en el bufete. Rosa en el mercado comprando verduras. Me acerqué lentamente a la puerta del depósito. Era una puerta de madera pesada, oscura, con tallados antiguos. Tenía una tranca grande de metal y un candado industrial que parecía nuevo. ¿Por qué un simple depósito necesitaría tanta seguridad? El sonido vino de nuevo, esta vez más fuerte. Tap, tap, tap. Y entonces, algo que me heló la sangre. Una voz. Débil, ronca, desesperada. Ayuda, por favor. Alguien. Me congelé. Mis manos empezaron a temblar. Alguien estaba ahí dentro. Alguien estaba pidiendo ayuda. Y no era mi imaginación. ¿Hola? Susurré, acercando mi boca a la puerta. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Tal vez me lo había imaginado. Tal vez era el viento, o las tuberías, o... agua, dijo la voz de nuevo, más clara esta vez. Por favor, tengo sed, mucha sed. Era una voz de mujer, mayor, ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Voy a buscar ayuda, dije, sin saber qué más hacer. Por favor, suplicó la voz. Por favor, no me dejes aquí. Llevo tanto tiempo, tan solo... Mis ojos se llenaron de lágrimas. Voy a volver, prometí. Lo prometo. Bajé corriendo las escaleras, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Llegué a la cocina sin aliento. Rosa todavía no regresaba del mercado. La casa estaba vacía. Subí de nuevo, pero esta vez con una botella de agua y un vaso de plástico. No podía abrir la puerta, pero tal vez había alguna rendija, algún espacio por donde pudiera pasar el agua. Cuando llegué al depósito, vi que había un pequeño espacio en la parte inferior de la puerta, apenas unos centímetros. Me arrodillé. Señora, llamé en voz baja, voy a pasar agua por debajo de la puerta. Llené el vaso de plástico y lo empujé con cuidado por el espacio. Escuché movimiento del otro lado, y luego el sonido de alguien bebiendo desesperadamente. Gracias, dijo la voz entre sollozos. Gracias, gracias. ¿Quién es usted?, pregunté. ¿Por qué está ahí? Hubo una pausa larga. Entonces, soy Elena Aguirre de Fuentes, la madre de Rodrigo, la abuela de Nora. El mundo se detuvo. La abuela, la mamá del señor Rodrigo. Pero Nora me había dicho que estaba en un asilo, que tenía Alzheimer avanzado, que estaba en un lugar especializado donde la cuidaban. Pero me dijeron que estaba en un asilo, dije, confundida. La señora Elena rió amargamente. Eso es lo que Nora le dijo a todos. Pero estoy aquí, encerrada en este depósito desde hace 6 meses, desde febrero, desde que me negué a firmar los papeles que ella quería. ¿Qué papeles? Mi testamento, dijo ella. Nora quería que yo cambiara mi testamento, que le dejara todo a ella. La casa, las propiedades, las acciones de los hoteles, todo. Pero yo me negué. Sé lo que es Nora. Sé lo que hizo. No merece ni un peso. ¿Qué hizo?, pregunté, aunque parte de mí ya sospechaba la respuesta. Mató a Carla. Mató a mi nuera. La envenenó durante meses y luego manipuló los frenos de su auto. Y yo lo sé porque la vi. Vi cómo ponía algo en su comida, en su té. Cuando traté de decírselo a Rodrigo, Nora me encerró aquí. Me dijo que si no firmaba, me dejaría morir en este lugar. Sentí que el aire me faltaba. Nora era un monstruo. No solo había asesinado a su madrastra, sino que ahora estaba matando lentamente a su propia abuela. Tengo que decirle al señor Rodrigo, dije. Él tiene que saber. No, dijo la señora Elena con urgencia. Nora lo tiene completamente manipulado. Él no te creería. Piensa que estoy en un asilo. Ella le mostró papeles falsos, certificados médicos falsos. Tiene doctores en su nómina. Si le dices algo, ella negará todo y te destruirá,
como hizo con la muchacha anterior. ¿Patricia? Sí, Patricia me descubrió. Me traía comida a escondidas. Cuando Nora se enteró, plantó joyas en su casa y la mandó a prisión. Tiene ese poder. Tiene abogados, jueces, policías en su bolsillo. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Entonces necesito pruebas. Necesito algo que demuestre lo que está pasando aquí. Debajo del colchón, dijo la señora Elena. Hay un diario, mi diario. Escribí todo ahí. Todo lo que Nora ha hecho desde que tenía 20 años. Todas sus maldades, todas sus mentiras. Es mi seguro de vida. Por eso no me ha matado todavía. Sabe que escribí todo, pero no sabe dónde está. Si me mata, alguien lo encontrará eventualmente. ¿Cómo puedo sacar ese diario?, pregunté. No puedo. La puerta está cerrada con candado. Necesitas conseguir las llaves. Nora las tiene en su llavero. Nunca lo suelta. Duerme con él debajo de la almohada. Pero cuando se ducha, lo deja en el baño. Tienes que copiar las llaves. Asentí, aunque estaba aterrada. Lo haré. Le prometo que voy a sacarla de aquí. Esperé 2 días más, observando los movimientos de Nora. Cada noche, subía con agua y un poco de comida que escondía en los bolsillos de mi uniforme. Tortillas, queso, fruta. Lo pasaba por debajo de la puerta. No era suficiente, pero era algo. La señora Elena me contaba historias de su vida, de cuando Rodrigo era niño, de lo feliz que había sido su familia antes de que Nora naciera. Nora es hija de mi hijo con su primera esposa, me explicó. Una mujer terrible, tan fría como Nora. Se divorciaron cuando Nora tenía 5 años. Rodrigo se volvió a casar con Carla, y fue el periodo más feliz de su vida. Pero Nora siempre odió a Carla. Siempre la vio como una intrusa. Y cuando se dio cuenta de que Carla iba a convencer a Rodrigo de donar gran parte de su fortuna a obras de caridad, tomó su decisión. El jueves por la tarde, vi mi oportunidad. Nora estaba en su habitación, preparándose para ducharse. Yo estaba limpiando el pasillo del 2º piso, cuando la escuché entrar al baño. Esperé 5 minutos, contando cada segundo. Luego, con el corazón en la garganta, me acerqué a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Podía escuchar el agua de la ducha corriendo. En la cómoda, junto a la cama, estaba su llavero. Era grande, pesado, lleno de llaves de diferentes tamaños. Lo agarré con manos temblorosas y corrí a mi habitación en el 3er piso, donde los empleados teníamos nuestros cuartos. Saqué mi celular y tomé fotos de cada llave desde todos los ángulos. Luego volví corriendo y lo dejé exactamente en el mismo lugar. Toda la operación tomó menos de 3 minutos, pero se sintieron como horas. Al día siguiente, en mi domingo libre, tomé el metro hasta el centro histórico. Busqué una ferretería que conocía, regentada por un señor mayor llamado don Fermín, que había ayudado a mi madre años atrás. Le mostré las fotos. Don Fermín, necesito copias de estas llaves, dije. Él me miró con curiosidad. Son muchas llaves, mija. ¿Para qué las necesitas? No podía decirle la verdad. Es para el trabajo. Mi patrona me pidió que tuviera un juego de repuesto. Él asintió, sin más preguntas. 1 hora después, tenía todas las copias en una bolsa de plástico. Me costó 500 pesos, dinero que apenas tenía, pero era una inversión necesaria. Esa noche, esperé hasta que todos se durmieran. A las 2 de la mañana, cuando la mansión estaba en completo silencio, subí al 2º piso con mi linterna. Mis manos temblaban mientras probaba diferentes llaves en el candado. La primera no funcionó, tampoco la segunda, ni la tercera. Empecé a desesperarme. ¿Y si ninguna funcionaba? ¿Y si las fotos no habían sido lo suficientemente claras? Entonces, la 4ª llave. Clic. El candado se abrió. Quité la tranca con cuidado, tratando de no hacer ruido. Empujé la puerta lentamente. El olor que salió me hizo retroceder y taparme la nariz. Era un olor a encierro, a suciedad, a desesperación, a humanidad negada. Encendí mi linterna. El depósito era pequeño, tal vez de 3 metros por 3. No tenía ventanas. En una esquina había un colchón viejo, manchado, con sábanas sucias. Había un balde que claramente servía como baño. Las paredes estaban llenas de marcas, como si alguien hubiera estado contando los días. Y en el colchón,
Acurrucada como un animal herido, estaba la señora Elena. Tenía el cabello blanco, largo y completamente enmarañado. Su rostro estaba demacrado, con los pómulos sobresalientes y los ojos hundidos. Su piel era pálida, casi gris. Vestía lo que alguna vez fue un camisón elegante, ahora rasgado y sucio. Pero cuando me miró, sus ojos estaban despiertos, lúcidos, llenos de vida a pesar de todo. «Tú eres Lupita», dijo con voz débil. «Eres real. Pensé que tal vez te había imaginado». Me acerqué, con lágrimas rodando por mis mejillas. «Soy real, señora Elena, y voy a sacarla de aquí». Ella extendió una mano temblorosa. La tomé. Estaba fría, como hielo. «Pensé que moriría aquí», susurró. «Pensé que nadie vendría nunca». «¿Cuánto tiempo lleva sin comida apropiada?» «Nora me trae algo cada 3 o 4 días. Pan duro, agua. A veces nada. Depende de su humor. Dice que está esperando a que firme o a que me muera. Lo que suceda primero». Saqué de mi bolsillo todo lo que había traído. Tortillas, frijoles en un recipiente, plátanos, una botella grande de agua. «Coma despacio», le advertí. Su estómago no está acostumbrado. Ella comió lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias», decía entre bocados. «Gracias, gracias». Mientras comía, busqué debajo del colchón. Ahí estaba, un cuaderno viejo, de piel, envuelto cuidadosamente en varias capas de plástico. Lo saqué. Pesaba. Estaba lleno. «Ese diario tiene 20 años de secretos», dijo la señora Elena. Empecé a escribirlo cuando Nora tenía 22 años, y noté que había algo profundamente malo en ella. Robaba, mentía, manipulaba. Arruinó la vida de su primer novio porque él quiso terminar con ella. Lo acusó de violación. El muchacho perdió su beca, su futuro. Todo era mentira. Yo lo supe, pero no pude hacer nada. Desde entonces he documentado todo. Abrí el diario. Las primeras páginas estaban en tinta azul, la letra clara y elegante. Conforme avanzaban las páginas, la letra se volvía más temblorosa, más urgente. Fechas, nombres, detalles específicos de cada maldad que Nora había cometido. Fraudes, engaños, destrucción de reputaciones. Y luego, las páginas más recientes, escritas con letra temblorosa. Detalles del envenenamiento de Carla, fechas exactas, síntomas que había observado, conversaciones que había escuchado. Era una bomba. Era suficiente para enviar a Nora a prisión de por vida. «Voy a llevarle esto al señor Rodrigo mañana», dije. «Pero antes, déjeme ver si puedo sacarla ahora mismo. Llevémosla a un hospital». Ella negó con la cabeza. «No, si me sacas ahora, Nora sabrá que alguien tiene las llaves. Huirá. Tiene dinero en cuentas del extranjero, contactos en otros países. Nunca pagará por lo que hizo. Necesitamos un plan mejor». Tenía razón. «Entonces, ¿qué propone?» «Llévale el diario a Rodrigo, pero no se lo des directamente. Nora vigila todo lo que él hace, todas sus llamadas, todo su correo. Tienes que ser inteligente», pensé rápidamente. «El señor Rodrigo tiene una oficina en el hotel principal, en la zona rosa. Podría ir allá, hablar con él en persona, fuera de esta casa». «Perfecto», dijo ella. «Pero ten cuidado. Nora tiene ojos en todas partes. No confíes en nadie». Asentí. Guardé el diario dentro de mi blusa, pegado contra mi cuerpo. «Voy a volver mañana por la noche con más comida y agua. Y en 2 días, todo esto habrá terminado. Lo prometo». La señora Elena me agarró la mano con sorprendente fuerza. «Eres un ángel enviado por Dios. Solo soy una persona haciendo lo correcto», dije. Pero en el fondo, estaba aterrada. Salí del depósito. Cerré la puerta con cuidado. Puse el candado de nuevo. Bajé a mi habitación, escondí el diario dentro de la funda de mi almohada y no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, lunes, le dije a Rosa que necesitaba salir temprano para una cita médica. Ella me cubrió. Tomé el metro hasta la zona rosa y caminé hasta el Hotel Aguirre Imperial, el flagship de la cadena. Era un edificio de 20 pisos con fachada de vidrio, porteros en uniformes elegantes y un lobby que parecía palacio. Me sentí completamente fuera de lugar con mi ropa sencilla, mi bolsa vieja, pero respiré hondo y entré.
En la recepción, una joven impecablemente vestida me miró con desdén. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito ver al señor Rodrigo Aguirre. Es urgente. Ella rió. El señor Aguirre no recibe visitas sin cita. ¿Tiene una cita? No, pero es una emergencia familiar. Claro, dijo con sarcasmo. Todos dicen lo mismo. Lo siento, no puedo ayudarla. Insistí. Por favor, dígale que Lupita Morales, la empleada de su casa, necesita hablar con él. Es sobre su madre. Algo en mi voz debe haber sonado genuino, porque ella suspiró y tomó el teléfono. Habló en voz baja, mirándome de reojo. Finalmente colgó. El señor Aguirre bajará en 5 minutos. Espere aquí. 5 minutos se sintieron como 5 horas. Finalmente, vi al señor Rodrigo salir del elevador, con un traje gris perfectamente cortado, el cabello ligeramente despeinado, expresión confundida. «¿Lupita? ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo en la casa?» Me acerqué. «Señor Rodrigo, necesito hablar con usted. En privado. Es sobre su madre». Su expresión cambió. ¿Mi madre? ¿Algo le pasó en el asilo? No está en ningún asilo, dije en voz baja. Por favor, ¿podemos hablar en su oficina? Él me miró como si me hubiera vuelto loca, pero asintió. Subimos en el elevador en silencio. Su oficina estaba en el piso 20, con ventanales que daban a toda la ciudad. Era elegante pero sobria, con escritorio de madera oscura, sillones de cuero, una pintura moderna en la pared. Cerró la puerta. «Lupita, ¿de qué estás hablando? Mi madre está en el Instituto Geriátrico San Rafael. Tiene Alzheimer avanzado. Hablo con sus doctores cada semana». «Es mentira», lo interrumpí. «Todo es mentira. Su madre no está en ningún instituto. Está encerrada en el depósito del 2º piso de su casa. Nora la tiene prisionera desde hace 6 meses. El color desapareció de su rostro. Eso es imposible. ¿Por qué Nora haría algo así? Porque su madre se negó a cambiar su testamento. Porque su madre sabe que Nora mató a su esposa Carla». Se dejó caer en su silla, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. «Carla. ¿Nora? No, eso no puede ser». Saqué el diario de mi bolsa. Su madre escribió esto durante 20 años. Está todo aquí. Todo lo que Nora ha hecho. Léalo. Por favor. Le entregué el diario. Él lo abrió con manos temblorosas. Empezó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba con cada página. Horror, incredulidad, ira, dolor. Pasó página tras página. Cuando llegó a las secciones sobre Carla, empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que caían sobre las páginas. «Dios mío», susurró. «La envenenó. Durante meses. Arsénico en dosis pequeñas. Por eso estaba siempre enferma, siempre cansada. Los doctores decían que era estrés, que era anemia. Pero era Nora. Mi hija estaba matándola frente a mis ojos». Siguió leyendo. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el cuaderno. Y el accidente. Los frenos. Nora manipuló los frenos de su auto. No fue un accidente. Fue asesinato. Me senté frente a él, sin saber qué decir. ¿Qué le dices a un hombre que acaba de descubrir que su hija es un monstruo? «Señor Rodrigo», dije suavemente después de varios minutos. «Su madre está viva, pero está muy débil. La están matando de hambre. Necesitamos sacarla de ahí. Necesitamos llamar a la policía». Él levantó la vista, con los ojos rojos. «La policía...» «Sí, pero Nora tiene contactos, tiene abogados. Si simplemente la denunciamos, encontrará la manera de salir. Ha comprado jueces, fiscales. Necesitamos más. Necesitamos una confesión. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Yo la confrontaré, con este diario, y tú vas a grabar todo. Conseguiremos que confiese, y entonces no habrá abogado en el mundo que pueda salvarla». Acordamos el plan. Esa noche, yo regresaría a la casa como si nada. Al día siguiente, martes, el señor Rodrigo encontraría el diario en un cajón de su oficina en casa. Llamaría a Nora, la confrontaría, y yo grabaría todo desde un escondite. Simple, pero arriesgado. Si algo salía mal, Nora podría matarnos a ambos. Antes de hacer esto, dije, necesitamos sacar a su madre del depósito y ponerla en un lugar seguro de la casa. Si Nora se siente acorralada, podría hacerle daño. Él asintió. «Esta noche. Tú y yo».
La sacaremos y la llevaremos a la habitación de servicio del tercer piso. Rosa puede cuidarla ahí. Nora nunca sube al tercer piso. Volvimos juntos a la casa esa tarde. Él en su auto, yo en metro. Llegué primero. Nora estaba en la sala, hablando por teléfono con alguien, riéndose. Me vio entrar. ¿Dónde estabas? Cita médica, señora. Dije sin mirarla a los ojos. Lo avisé esta mañana. Dijo, desinteresada. Ve a limpiar los baños del segundo piso. Están asquerosos. Sí, señora. Subí con mi carrito de limpieza, con el corazón latiéndome fuerte. Ya casi terminaba esta pesadilla. El señor Rodrigo llegó 1 hora después. Cenamos en silencio. Rosa había preparado enchiladas verdes. Nora y Esteban hablaban sobre un caso legal complicado. El señor Rodrigo apenas tocó su comida. Después de cenar, Nora y Esteban se encerraron en su habitación. El señor Rodrigo subió a su oficina. Rosa se fue a dormir. A la 1 de la mañana, el señor Rodrigo tocó la puerta de mi habitación. «Es hora», susurró. Bajamos juntos al segundo piso. Yo abrí el candado con mi llave copiada. Entramos al depósito. La señora Elena estaba despierta, sentada en el colchón. Cuando vio a su hijo, empezó a llorar. Rodrigo, mi niño. Él corrió hacia ella. Cayó de rodillas. «Mamá, Dios mío, mamá, perdóname. Perdóname por no darme cuenta, por ser tan ciego, por confiar en ella». La abrazó con desesperación. Ella le acariciaba el cabello. «No es tu culpa, mi amor. Nora es muy hábil. Engañó a todos. Entre los dos, ayudamos a la señora Elena a levantarse. Estaba tan débil que apenas podía caminar. Sus piernas temblaban con cada paso. La llevamos lentamente al tercer piso, a mi habitación. La acostamos en mi cama. Le trajimos agua, comida. Rosa, que habíamos despertado, lloró al verla. Señora Elena, gracias a Dios está viva. Pensé que nunca la volvería a ver. Rosa, dijo la señora Elena con voz débil. Mi fiel Rosa, sabías, ¿verdad? Rosa asintió, avergonzada. Sabía, pero tenía miedo. Nora me amenazó. Me dijo que si hablaba, me deportaría. Dijo que llamaría a migración, aunque llevo 30 años con papeles. Soy una cobarde, señora. Perdóneme. No eres cobarde, dijo la señora Elena. Solo eres humana. Yo no te culpo. Pasamos el resto de la noche cuidándola. Le dimos baños tibios, le pusimos ropa limpia, le curamos las heridas que tenía en la piel por estar tanto tiempo en ese colchón sucio. Poco a poco, empezó a verse más humana. El señor Rodrigo no se separó de su lado ni un momento. Le pedía perdón una y otra vez. Ella le decía, «Ya basta, hijo. Ahora lo importante es detener a Nora, antes de que destruya a alguien más». Al día siguiente, ejecutamos el plan. El señor Rodrigo bajó a desayunar con el diario en la mano. Nora estaba comiendo yogurt con granola, revisando su celular. «Nora», dijo él con voz controlada, «necesito hablar contigo. A solas». Ella levantó la vista. «¿Ahora? Papá, tengo cita con mi nutrióloga». «Es importante», insistió él. Ella suspiró, molesta. «Está bien. Esteban, amor, te veo en la noche». Esteban, que estaba terminando su café, besó su mejilla y se fue. Yo estaba escondida detrás de una columna en el pasillo que conectaba con la sala, con mi celular grabando. Padre e hija se sentaron en la sala. El señor Rodrigo puso el diario sobre la mesa de centro con un golpe seco. Encontré esto en un cajón de mi oficina. Es el diario de mi madre. Vi cómo el rostro de Nora cambiaba. Primero sorpresa, luego cálculo. ¿Diario? Papá, mamá tiene Alzheimer severo. Probablemente escribió un montón de fantasías. «Dais que tú envenenaste a Carla», dijo él, con voz fría como hielo. «Dice que durante meses pusiste arsénico en su comida, que causaste su muerte». Nora rió, pero era una risa nerviosa. «Papá, eso es ridículo. Mamá estaba muy enferma mentalmente. No puedes creer las divagaciones de una anciana senil. También dice que la encerraste en el depósito», continuó él, «que la has mantenido prisionera durante 6 meses, sin comida adecuada, sin luz, sin aire fresco. Que la estás matando de hambre porque se negó a cambiar su testamento». El color desapareció del rostro de Nora. Eso es absolutamente falso.
Mamá está en el Instituto San Rafael, tú lo sabes. Hablamos con sus doctores cada semana. ¿Ah, sí?, dijo el señor Rodrigo levantándose. Su voz subió. Entonces no te importará que llamemos al instituto ahora mismo y pidamos hablar con ella directamente. Nora se puso de pie también. Papá, los doctores dijeron específicamente que no es bueno alterarla con visitas o llamadas. Su condición es muy frágil. Basta de mentiras, gritó él. Nunca lo había escuchado gritar. Dime la verdad. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi mamá? Hubo un silencio tenso, eléctrico. Entonces, algo cambió en Nora. Su máscara de hija preocupada se cayó. Su rostro se endureció. Sus ojos se volvieron fríos, calculadores. Sonrió. Era una sonrisa terrible. Está en el depósito, dijo con calma absoluta. Exactamente donde debe estar, donde ha estado los últimos 6 meses. El señor Rodrigo retrocedió como si le hubieran golpeado. ¿Por qué? ¿Por qué le harías eso a tu propia abuela? ¿A tu propia sangre? Nora se cruzó de brazos. Porque esa vieja estúpida iba a desheredarme. Me lo dijo a la cara. Dijo que yo era moralmente inadecuada para manejar la fortuna familiar. Que todo iría a obras de caridad, a fundaciones. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que he hecho por esta familia, después de cuidarte cuando estabas destrozado por la muerte de esa mujer, ¿iba a dejarme sin nada? Así que decidiste matarla, dijo él con voz quebrada, como mataste a Carla. El silencio fue ensordecedor. Yo contuve la respiración. Mi celular seguía grabando. Entonces Nora sonrió más ampliamente. Carla era débil, te hacía débil, siempre hablando de compasión, de responsabilidad social, de donar dinero. Iba a convencerte de regalar la mitad de la fortuna. La mitad, papá. No podía permitir eso. Esta familia construyó su imperio con sangre y sudor. No iba a dejarlo desperdiciarse en limosnas para gente que no lo merece. Entonces la envenenaste, susurró él. Durante meses, la hiciste sufrir. El arsénico funciona lentamente, dijo Nora con escalofriante naturalidad. Quería que pareciera natural. Una enfermedad misteriosa. Pero era muy fuerte, seguía luchando. Así que aceleré el proceso. Los frenos de su auto. Un pequeño ajuste. El resto fue conveniente. Un accidente trágico. Tú quedaste destrozado, vulnerable, perfecto para que yo tomara el control de todo. Dios mío, dijo el señor Rodrigo. Había lágrimas en sus ojos. Eres un monstruo. Eres mi hija, y eres un monstruo. Soy práctica, corrigió Nora. Algo que claramente no heredé de ti. Siempre fuiste demasiado blando, demasiado emocional. Por eso necesitas que alguien fuerte maneje las cosas. ¿Y tu abuela? ¿Qué piensas hacer con ella? Eventualmente morirá, dijo Nora con indiferencia. El cuerpo humano solo puede aguantar tanto, y cuando muera, será por causas naturales. Una anciana de 82 años, con problemas cardíacos, que murió pacíficamente en su asilo. Nadie cuestionará nada. Excepto que ahora yo lo sé, dijo el señor Rodrigo. Ahora sé todo. Nora rió. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? Por favor. Tengo a media procuraduría en mi nómina. Tengo abogados que pueden hacer desaparecer cualquier evidencia. Es tu palabra contra la mía. Y la palabra de una vieja senil que supuestamente está loca. No puedes probar nada. No necesito probar nada, dijo el señor Rodrigo. Acabas de confesarlo todo. Y está grabado. El rostro de Nora se congeló. ¿Qué? Salí de mi escondite con el celular en la mano, la pantalla mostrando claramente que estaba grabando. Grabé cada palabra, señora Nora, toda su confesión. Ella me miró con un odio tan puro, tan intenso que di un paso atrás. Tú, siseó. Tú, rata miserable, perra entrometida. Te voy a... Dio un paso hacia mí, con las manos convertidas en garras. Pero el señor Rodrigo se interpuso. No te atrevas a tocarla, dijo con voz peligrosa. No te atrevas. Nora se volvió hacia él. Papá, espera. Podemos resolver esto. Lo que dije. Estaba molesta. No pensé... No lo decía en serio. ¿No lo decías en serio? Repitió él. ¿No lo decías en serio cuando confesaste haber asesinado a mi esposa? Cuando admitiste estar matando de hambre a tu abuela. Papá, por favor. No soy tu padre.
gritó él. Las venas de su cuello estaban hinchadas. Su rostro estaba rojo. Un padre no cría monstruos. Un padre no cría asesinos. No sé qué eres, pero no eres mi hija. Nora cambió de táctica. Se arrodilló frente a él, con lágrimas, falsas, obviamente falsas, rodando por sus mejillas. Papá, estoy enferma. Necesito ayuda. Terapia. Por favor, no llames a la policía. Podemos manejar esto en familia. Ya es demasiado tarde para eso, dijo él. Sacó su celular. Voy a llamar a la policía y a una ambulancia para tu abuela. ¡No!, gritó Nora. Se levantó de un salto e intentó arrebatarle el teléfono. Hubo una lucha breve. Yo grité. Y entonces, Esteban entró corriendo desde el pasillo. ¿Qué está pasando aquí?, exigió saber. Se había quedado escuchando desde fuera, aparentemente. Nora corrió hacia él. Esteban, ayúdame. Se están volviendo locos. Están diciendo que... Lo escuché todo, interrumpió él. Su voz estaba calmada, pero había algo en sus ojos. Decepción, cansancio. Escuché toda tu confesión, Nora. Amor, empezó ella. No, dijo él. No me llames así. Ya no. Se volvió hacia el señor Rodrigo. Llame a la policía. Voy a testificar. Yo también sabía cosas que debía haber reportado hace años. Soy tan culpable como ella. Nora lo miró con incredulidad. ¿Me estás traicionando? ¿Tú? Después de todo lo que te he dado, después de convertirme en cómplice de asesinato, terminó él. No puedo seguir así. No puedo seguir siendo este hombre. Se acabó, Nora. Ella gritó. No palabras, solo un grito de rabia pura. Corrió hacia la puerta. No voy a dejar que me encierren. Tengo dinero, tengo contactos. Pero el señor Rodrigo fue más rápido. Bloqueó la puerta. No vas a ningún lado. 20 minutos después, la policía llegó. También una ambulancia. Les mostramos la grabación en mi celular. El señor Rodrigo les dio el diario. Los llevamos al tercer piso, donde la señora Elena estaba descansando. Un paramédico la examinó. Deshidratación severa, desnutrición, múltiples contusiones. Necesita hospitalización inmediata. La pusieron en una camilla. El señor Rodrigo la acompañó. Voy contigo, mamá. No te voy a dejar sola nunca más. Los policías arrestaron a Nora y a Esteban. Los esposaron ahí mismo, en la sala de esa mansión hermosa. Nora gritaba que todo era una conspiración, que estábamos mintiendo, que ella era la víctima. Esto es un montaje. Esa grabación está manipulada. Tengo derechos. Los oficiales no le hicieron caso. La habían escuchado gritar durante 20 minutos, y ya estaban hartos. Esteban, en cambio, iba callado, con la cabeza baja. Parecía casi aliviado de que todo hubiera terminado. «¡Tú!», me gritó Nora mientras la sacaban de la casa. Me miró con tanto odio que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Tú, pinche india muerta de hambre. Esto no se va a quedar así. Tengo abogados que te van a destruir. Te voy a demandar por invasión de privacidad, por difamación, por... ¡Suéltame!». Un policía la empujó suavemente hacia la patrulla. «Señora, tiene derecho a permanecer callada. Le sugiero que lo use». La metieron en la parte trasera del vehículo. Podía ver su rostro a través de la ventana, retorcido en furia. Entonces las patrullas se alejaron, con las sirenas encendidas. Me quedé parada en la entrada de la mansión, temblando. Rosa salió y me abrazó. «Lo hiciste, mija. Lo hiciste. Salvaste a la señora Elena». Empecé a llorar. Todo el miedo, toda la tensión de las últimas semanas salieron de mí en sollozos incontrolables. Pensé que me iba a matar, dije entre lágrimas. Pensé que todos íbamos a morir. Pero no pasó, dijo Rosa acariciando mi cabello. Eres muy valiente, la muchacha más valiente que he conocido. Pasé los siguientes días en una nebulosa. La policía me llamó múltiples veces para que diera mi declaración. Tuve que repetir la historia una y otra vez. Cómo había escuchado la voz en el depósito. Cómo había encontrado a la señora Elena. Cómo había conseguido las copias de las llaves. Todo. También interrogaron a Rosa, quien confesó que había sabido sobre el encierro, pero había tenido demasiado miedo para actuar. No la arrestaron. La fiscalía decidió que ella también había sido víctima de las amenazas de Nora. La señora Elena pasó una semana en el hospital.
Los doctores dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido. 6 meses de encierro, desnutrición severa, deshidratación crónica. Su cuerpo estaba débil, pero su mente seguía fuerte. Dio su testimonio desde la cama del hospital, con el señor Rodrigo sentado a su lado, sosteniendo su mano todo el tiempo. Los agentes que la entrevistaron salieron pálidos. Nunca había visto algo así, escuché decir a uno de ellos, ni en las peores películas. La historia explotó en los medios. Era demasiado escandalosa para mantenerla oculta. Heredera millonaria acusada de asesinar a su madrastra y encerrar a su abuela, decían los titulares. Periodistas acampaban frente a la mansión. Querían hablar conmigo, con Rosa, con el señor Rodrigo. Él contrató seguridad privada para mantenernos a salvo. «No le deben nada a esos buitres», nos dijo. «Mantengan silencio. Dejen que los abogados y la fiscalía hagan su trabajo». Exhumaron el cuerpo de Carla 3 semanas después del arresto de Nora. Los resultados de la autopsia fueron concluyentes. Niveles altísimos de arsénico en los huesos, en el cabello, en los tejidos. La habían estado envenenando durante al menos 4 meses antes del accidente. También revisaron el auto que había chocado, que aún estaba en un depósito de vehículos. Los expertos forenses encontraron evidencia de manipulación en los frenos. Habían sido cortados parcialmente, de manera que fallarían eventualmente. Todo encajaba con lo que la señora Elena había escrito en su diario. La defensa de Nora intentó todo. Alegaron que la confesión había sido obtenida bajo coerción, que el diario era falso, que la señora Elena estaba senil y sus testimonios no eran confiables, que yo había manipulado al señor Rodrigo porque quería su dinero. Trajeron expertos, psicólogos, investigadores privados, pero la evidencia era abrumadora. La grabación en video, el diario con detalles que solo Nora podría saber, el testimonio de Esteban, quien había decidido cooperar completamente con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida, los resultados de la autopsia de Carla, las condiciones del depósito donde habían mantenido a la señora Elena. También salió a la luz lo de Patricia, la empleada anterior. Con Nora en prisión, Patricia finalmente pudo apelar su caso. Las joyas que supuestamente había robado habían sido plantadas. Un investigador encontró los recibos de compra de esas joyas, y la fecha de compra era solo 1 semana antes del robo. Nora las había comprado específicamente para incriminar a Patricia. La joven fue exonerada completamente y liberada después de haber pasado 14 meses en prisión por un crimen que no cometió. Patricia vino a la mansión 2 días después de su liberación. Era una mujer de unos 30 años, delgada, con ojos tristes, pero una sonrisa genuina. Me abrazó cuando nos conocimos. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Gracias por tener el valor que yo no tuve. Yo sabía sobre la señora Elena, pero cuando intenté hablar, Nora me destruyó. Me dio tanto miedo que preferí pudrirme en prisión antes que seguir luchando. No es tu culpa», le dije. «Nora era muy poderosa. Tenía mucho poder». «Ya no lo tiene», dijo Patricia con satisfacción. «Ahora está donde debe estar». El señor Rodrigo ofreció a Patricia una compensación económica y ayuda legal para demandar a Nora por daños. Ella aceptó. También me agradeció todos los días. «Lupita, salvaste a mi madre. Salvaste lo único que me queda de familia verdadera. No sé cómo pagarte». «No me debe nada, señor», le decía. «Solo hice lo correcto». Pero él insistía. Un día me llamó a su oficina. «Lupita, quiero que seas la administradora de esta casa, con un salario de 30,000 pesos al mes. También pagaré la educación de tu hija Sofía en el mejor colegio privado de la ciudad, desde primaria hasta que termine la universidad. Y les daré un departamento propio, en un edificio seguro, con 2 habitaciones, cerca de aquí». Me quedé sin palabras. 30,000 pesos al mes era más dinero del que había visto en mi vida. Y la educación de Sofía, eso significaba que mi hija tendría las oportunidades que yo nunca tuve. «Señor, yo no puedo aceptar tanto. Por favor», dijo él, con los ojos húmedos. «Déjame hacer esto. Tú arriesgaste todo por hacer lo correcto. Arriesgaste tu vida, tu seguridad, el futuro de tu hija. Pudiste haber ignorado esa voz detrás de la puerta. Pudiste haber seguido con tu vida, pero no lo hiciste. Déjame recompensarte. Déjame darte aunque sea una pequeña parte de lo que mereces». Acepté, con lágrimas en los ojos.
Por primera vez en mi vida, sentía que la justicia existía, que hacer lo correcto valía la pena, aunque fuera peligroso, aunque fuera aterrador. Llamé a Sofía esa noche. Ella estaba en casa de mi prima, quien la había estado cuidando durante las semanas más intensas. «Mami, ¿cuándo vienes?», preguntó con su vocecita. «Pronto, mi amor. Y tengo una sorpresa para ti. Vamos a tener un departamento nuevo. Y vas a ir a una escuela nueva, muy bonita». «¿De verdad?». «De verdad». Escuché su risa de felicidad y lloré de alegría. 3 meses después, el juicio comenzó. Era un circo mediático. Cámaras de televisión, reporteros de todo el país, curiosos que hacían fila desde las 5 de la mañana para conseguir un lugar en la sala del tribunal. Yo tuve que testificar. Fue la experiencia más aterradora de mi vida. Nora estaba ahí, sentada en la mesa de la defensa con un traje elegante y expresión de aburrimiento. Cuando me tocó hablar, me miró fijamente, tratando de intimidarme. Pero yo respiré hondo y conté todo. Cómo había escuchado la voz, cómo había encontrado a la señora Elena, cómo había copiado las llaves, cómo había grabado la confesión. Los abogados de Nora trataron de destrozarme en el contrainterrogatorio. «Señorita Morales, ¿no es verdad que usted tenía una relación sentimental con el señor Rodrigo Aguirre?» «No», respondí firmemente. «¿Y no es verdad que todo esto es un plan para quedarse con su fortuna?» «No. Yo solo quería ayudar a una mujer que pedía auxilio. ¿Y espera que creamos que una simple empleada doméstica pudo armar todo este elaborado plan? No armé ningún plan. Solo hice lo correcto». «¿Lo correcto? ¿Entrar ilegalmente a un depósito? ¿Robar un diario privado? ¿Grabar una conversación sin consentimiento? Salvé una vida», dije, mirando directamente a la abogada. La señora Elena iba a morir en ese depósito, y yo no iba a permitirlo. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó con el martillo. «Orden. Orden en la sala». El fiscal retomó el interrogatorio. Mostró fotos del depósito, el colchón sucio, el balde que servía de baño, las paredes con marcas contando los días. Mostró fotos de la señora Elena cuando la habían encontrado, demacrada, casi cadavérica. Mostró el video de la confesión de Nora. El jurado miraba con horror. Algunos tenían lágrimas en los ojos. La señora Elena también testificó, aunque los doctores recomendaron que no lo hiciera porque su salud aún era frágil. Pero ella insistió. «Necesito decir la verdad», dijo. «Necesito que mi nieta pague por lo que hizo». Subió al estrado con ayuda de un bastón, todavía débil pero con la espalda recta y la mirada firme. Contó todo. Cómo Nora la había confrontado sobre el testamento, cómo la había amenazado, cómo la había arrastrado al depósito y encerrado ahí, cómo venía cada 3 o 4 días con un poco de pan duro y agua, cómo le decía: «¿Ya estás lista para firmar, abuelita? ¿O prefieres morirte aquí? Mi nieta me torturó», dijo la señora Elena, con voz temblorosa pero clara. «Me torturó psicológica y físicamente durante 6 meses. Y antes de eso, asesinó a mi nuera. Carla era una mujer buena, bondadosa, que solo quería ayudar a los demás. Y Nora la mató porque la consideraba un obstáculo». Miró directamente a Nora. «No siento nada por ti. Ni amor, ni odio, solo pena. Pena porque eres un ser humano vacío, sin alma, sin corazón. Y espero que pases el resto de tu vida pagando por lo que hiciste». Nora no mostró ninguna emoción. Ni siquiera parpadeó. Era como si estuviera hecha de piedra. Su abogada intentó argumentar que Nora sufría de un trastorno de personalidad, que no era completamente responsable de sus actos. Trajeron psiquiatras que hablaron de psicopatía, de narcisismo maligno, de falta de empatía. Pero el fiscal argumentó que Nora sabía perfectamente lo que hacía. «Ella planeó cada detalle», dijo. «Compró el arsénico, manipuló los frenos del auto, pagó doctores falsos para crear el papeleo del supuesto asilo. Mintió a su padre durante 6 meses. Eso no es enfermedad mental. Eso es maldad pura y calculada». El juicio duró 3 semanas. Finalmente, el jurado se retiró a deliberar. Pasamos 4 horas esperando el veredicto. Yo estaba en un cuarto de testigos con Rosa, la señora Elena y el señor Rodrigo. Nadie hablaba. El silencio era denso, pesado. Finalmente, nos llamaron de vuelta a la sala. El jurado había llegado a una decisión. En el caso del asesinato de Carla Méndez de Aguirre,
Encontramos a la acusada, Nora Aguirre de Márquez, culpable. La sala estalló. El juez golpeó con el martillo. En el caso del secuestro y tortura de Elena Aguirre de Fuentes, encontramos a la acusada culpable. En el caso de manipulación de evidencia y falso testimonio en el caso de Patricia Hernández, encontramos a la acusada culpable. Culpable en todos los cargos. Nora cerró los ojos. Fue la única señal de emoción que mostró. La sentencia llegó una semana después. 30 años de prisión por asesinato, 20 años adicionales por secuestro y tortura, 10 años adicionales por los crímenes contra Patricia, 60 años en total. Nora tenía 42 años. Pasaría el resto de su vida en prisión. Esteban, por su cooperación, recibió solo 10 años por complicidad. Había ayudado a Nora a crear los documentos falsos del asilo, pero no había participado directamente en el asesinato o el encierro. Todavía era culpable, pero menos que ella. Los vi cuando leían la sentencia. Nora me miró una última vez. Esperaba ver odio o rabia, pero solo vi vacío, como si detrás de sus ojos no hubiera nada. La sacaron de la sala esposada. Sabía que la enviarían al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla. Ahí pasaría décadas, probablemente el resto de su vida. Ya no tenía poder. Ya no podía hacerle daño a nadie. La señora Elena se recuperó lentamente durante los meses siguientes. Volvió a vivir en la mansión, en su habitación del segundo piso, la misma donde había vivido durante 30 años antes de que Nora la encerrara. El señor Rodrigo contrató una enfermera de tiempo completo, pero ella insistió en que no la necesitaba. «No soy inválida», decía con su habitual carácter fuerte. «Solo estuve encerrada. Ya estoy bien». Poco a poco, recuperó el peso que había perdido. Su piel volvió a tener color. Su cabello, que Rosa le ayudó a cortar y arreglar, volvió a verse hermoso. A sus 82 años, la señora Elena era una mujer de impresionante vitalidad. Ella y yo nos hicimos muy cercanas. Me contaba historias de su juventud, de cuando se había casado con el abuelo del señor Rodrigo, de cómo habían construido el imperio hotelero desde cero. Mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria, era un hombre trabajador, me decía mientras tomábamos té en el jardín. Empezó con un pequeño hotel en Oaxaca, apenas 10 habitaciones. Trabajamos juntos durante 50 años. Limpiábamos habitaciones, cocinábamos, atendíamos a los huéspedes. Y poco a poco crecimos. «Debe haber sido hermoso», le decía yo. «Lo fue», respondía con una sonrisa nostálgica. «Éramos pobres pero felices. Ahora somos ricos, pero... bueno, el dinero trae sus propios demonios». Me hablaba también de Nora. Siempre supe que había algo mal en ella, me confesó una tarde. Desde que era niña. Lastimaba a los animales, mentía sin razón, manipulaba a todos. Su madre era igual, una mujer fría, calculadora. Rodrigo se casó con ella por presión familiar, porque venía de una buena familia, pero nunca fue feliz con ella. Cuando se divorciaron, yo pensé que sería un nuevo comienzo, pero Nora heredó lo peor de su madre y nada de su padre. ¿El señor Rodrigo sabe que piensa eso? Lo sabe, dijo ella, y creo que en el fondo él siempre lo supo también. Pero es su hija. Quería creer que había bondad en ella, que podía cambiar. Un día, la señora Elena me llamó a su habitación. «Lupita, siéntate. Quiero hablar contigo sobre algo importante». Me senté, nerviosa. «Voy a cambiar mi testamento», dijo sin rodeos. «Una parte significativa de la fortuna familiar será para ti. También para Rosa, para Patricia y para algunos empleados antiguos que fueron leales. Pero principalmente para ti». «Señora Elena, no puede hacer eso», protesté. «Yo no hice esto por dinero». «Lo sé», me interrumpió. «Por eso precisamente lo mereces. Has demostrado más honor, más valentía, más humanidad que mi propia sangre. Salvaste mi vida cuando nadie más se atrevió. Mereces ser recompensada». «Pero su hijo, el señor Rodrigo está completamente de acuerdo», dijo ella. «De hecho, fue su idea. Él también quiere dejarte algo en su propio testamento. Los dos queremos asegurarnos de que tú y tu hija estén cuidadas para siempre». No supe qué decir. Solo lloré y la abracé. Esta mujer, que había sufrido tanto a manos de su propia familia,
que había sido torturada y casi asesinada, seguía siendo generosa, seguía creyendo en la bondad. Me prometí que nunca la decepcionaría. Sofía se mudó conmigo al nuevo departamento en Polanco. Era hermoso. 2 habitaciones amplias, baño completo, cocina moderna, sala con grandes ventanales. Para ella, que había crecido en un cuartito de 15 metros cuadrados, era un palacio. «Mami, ¿esto es de verdad nuestro?», preguntaba, tocando todo con asombro. «Sí, mi amor, es nuestro». Empezó en su nueva escuela, el Colegio Anglo-Mexicano, una de las mejores escuelas privadas de la ciudad. Al principio estaba nerviosa. «Mami, ¿y si los otros niños no me aceptan porque soy pobre?», me preguntó la noche antes de su primer día. «No eres pobre, mi amor», le dije. «Y aunque lo fueras, eso no define quién eres. Tú eres inteligente, amable, valiente. Eso es lo que importa». Resultó que no tenía de qué preocuparse. Hizo amigos rápidamente. Se destacó en sus clases. Se unió al club de lectura. Era feliz. La señora Elena adoraba a Sofía. La adoptó como su bisnieta honoraria. Le enseñaba a leer libros clásicos, le contaba historias, le enseñaba modales y etiqueta. «Una dama no grita, Sofía», le decía suavemente cuando mi hija se emocionaba demasiado. «Una dama habla con firmeza pero respeto». Sofía la escuchaba con ojos grandes y absorbía cada palabra. Aprendió a sentarse derecha, a usar los cubiertos correctamente, a hablar con confianza. Pero la señora Elena también le enseñaba cosas más importantes. «Nunca olvides de dónde vienes», le decía. «Tu madre es una heroína. Te crió sola. Trabajó durísimo para darte lo que necesitabas. Eso es más valioso que todo el dinero del mundo». 2 años después del juicio, la señora Elena falleció. No fue violento ni trágico. Simplemente se durmió una noche y no despertó. El doctor dijo que había sido un paro cardíaco, rápido e indoloro. Tenía 84 años. Su funeral fue hermoso. Vinieron cientos de personas, empleados antiguos, familias que ella había ayudado a lo largo de los años, directores de las múltiples organizaciones benéficas que había apoyado. El padre Martínez, que había conocido a la familia durante décadas, dio una homilía hermosa. Elena Aguirre fue una mujer que sufrió traición de su propia sangre, que estuvo al borde de la muerte, pero que nunca perdió su fe en la humanidad. Perdonó, amó, dio, y ahora descansa en los brazos del Señor. Lloré durante todo el funeral. Rosa lloraba a mi lado. El señor Rodrigo, vestido completamente de negro, parecía haber envejecido 10 años. Había perdido a su esposa. Había perdido a su hija. No físicamente, pero sí emocionalmente. Y ahora perdía a su madre. «Es la última conexión con mi familia real», me dijo después del entierro. «Ya no me queda nadie. Nos tiene a nosotros», le dije. «Rosa, Sofía, yo, somos su familia ahora». Él me miró con ojos llenos de lágrimas y asintió. «Tienen razón. Gracias, Lupita». En la lectura del testamento, descubrí que la señora Elena me había dejado 5 millones de pesos. 5 millones. También dejó 2 millones para Rosa, 1 millón para Patricia, cantidades similares para otros empleados leales. El resto, la mayor parte de su fortuna personal y sus acciones de la compañía hotelera, fueron para el señor Rodrigo. Pero también dejó 30 millones de pesos distribuidos entre diversas organizaciones benéficas, orfanatos, refugios para mujeres maltratadas, escuelas en comunidades pobres. El señor Rodrigo leyó el testamento con voz temblorosa. «Mi madre fue una gran mujer hasta el final», dijo. «Nos enseñó lo que realmente importa. Con ese dinero, pude poner a Sofía en los mejores programas educativos. Pagué su colegio hasta la preparatoria. Invertí el resto con ayuda de un asesor financiero que el señor Rodrigo me recomendó. Compré una pequeña casa en Coyoacán, en un barrio tranquilo con árboles y parques. No era una mansión, pero era nuestra. Sofía tenía su propia habitación, pintada de morado, su color favorito, llena de libros y juguetes. Yo tenía mi habitación, un pequeño jardín donde cultivaba tomates y hierbas. Era feliz, realmente feliz. Los años pasaron. Sofía creció y se convirtió en una joven brillante y compasiva. Estudió Derecho en la UNAM, con especialidad en Derechos Humanos.
Quiero ayudar a personas como tú, mami, me dijo cuando eligió su carrera. Personas que sufren injusticias, que no tienen voz. Quiero ser su voz. Me hizo llorar de orgullo. Mi hija, que había nacido en la pobreza, que había vivido en un cuartito miserable, ahora era una abogada brillante con futuro prometedor. El señor Rodrigo y yo mantuvimos una amistad profunda a lo largo de los años. Él me valoraba. Me consultaba sobre decisiones de la casa, sobre proyectos benéficos que quería iniciar en memoria de su madre. Me trataba como familia. Organizamos juntos varias fundaciones, una para ayudar a empleadas domésticas con asesoría legal gratuita, otra para apoyar a víctimas de abuso familiar. El señor Rodrigo puso el dinero, yo puse la experiencia y la pasión. Mi madre estaría orgullosa, me decía. Estamos usando el dinero para algo bueno, algo que realmente importa. A veces, cuando camino por los pasillos de la mansión, porque todavía voy a visitarlo, a cenar, a tomar café, pienso en aquella primera noche cuando escuché la voz detrás de la puerta. Pienso en lo fácil que hubiera sido ignorarla, seguir con mi vida, mantener mi empleo sin complicaciones, no meterme en problemas, pero no habría podido vivir conmigo misma. No habría podido mirarme al espejo sabiendo que dejé morir a alguien cuando pude haberla salvado. Hacer lo correcto siempre tiene un costo. Esa noche, pude haber perdido mi trabajo, pude haber perdido mi vida, pude haber puesto en peligro a Sofía. Nora era poderosa, peligrosa, tenía recursos para destruirme, pero también había algo más fuerte que el miedo, la conciencia, la certeza de que algunas cosas son más importantes que la seguridad personal, que la vida humana vale más que cualquier empleo, que cualquier comodidad. La señora Elena me enseñó que el valor no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar del miedo. Rosa me enseñó que la lealtad verdadera es hacia la justicia, no hacia quien te paga el salario. El señor Rodrigo me enseñó que nunca es tarde para abrir los ojos, para ver la verdad, por dolorosa que sea. Y Sofía me enseñó que todo sacrificio vale la pena si es por proteger a quienes amamos. Hoy, cuando veo a mi hija trabajar en su oficina de abogada, defendiendo a mujeres maltratadas y niños en situaciones de abuso, cuando veo su futuro brillante por delante, sé que tomé la decisión correcta. Arriesgué todo y gané todo lo que importa. Una vida digna, una conciencia tranquila, una familia que elegí, no por sangre, sino por amor y respeto mutuo. Nora sigue en prisión. Cumplió ya 7 años de su sentencia. A veces me envía cartas, amenazándome, maldiciendo el día en que entré a esa casa. Al principio las leía, con el corazón acelerado, pero con el tiempo dejé de abrirlas. Simplemente las tiro a la basura. Ella ya no tiene poder sobre mí, ya no tiene poder sobre nadie. Es solo una mujer amargada, vieja antes de tiempo, pagando por sus crímenes en una celda de 3 metros por 3. Supe por el señor Rodrigo que Nora intentó suicidarse una vez, durante su 2º año en prisión. La encontraron a tiempo. La pusieron en vigilancia psiquiátrica. Ahora toma medicamentos para la depresión. Parte de mí siente lástima. Pero luego recuerdo a la señora Elena en ese depósito, demacrada, sucia, muriendo de hambre. Recuerdo a Carla, envenenada lentamente durante meses. Recuerdo a Patricia, pudriéndose en prisión por un crimen que no cometió. Y la lástima desaparece. Justicia no siempre es agradable, pero es necesaria. La mansión ya no se siente como un lugar de secretos oscuros. Se siente como un hogar. El señor Rodrigo volvió a sonreír, aunque es una sonrisa teñida de tristeza. Ha tenido algunas relaciones a lo largo de los años, pero ninguna seria. No estoy seguro de poder volver a confiar completamente, me confesó una vez. Nora me enseñó que las personas pueden esconder monstruos detrás de sonrisas hermosas. No todas las personas, le dije. Hay gente buena en el mundo. Solo necesita darle una oportunidad. Él asintió, pero no estoy segura de que me creyera. Rosa sigue trabajando en la casa. Tiene 67 años ahora, pero se niega a retirarse. ¿Qué voy a hacer en mi casa todo el día?, dice. Aburrirme. Aquí tengo propósito, tengo familia. Y es verdad. La casa se siente como familia. Rosa cocina sus moles legendarios. El señor Rodrigo trabaja en su oficina, pero baja regularmente a conversar. Yo visito 2 o 3 veces por semana, a veces con Sofía. Cenamos juntos,
Compartimos historias, reímos. Es una familia extraña, formada por tragedia y redención, pero es real. Hace 6 meses, Patricia se casó. Su esposo es un maestro de primaria, un hombre bueno y tranquilo que la trata con respeto y amor. Me invitó a la boda. Fue una ceremonia pequeña, en una iglesia sencilla de Iztapalapa, con mariachi y comida casera. Bailamos, bebimos, celebramos. Durante el vals, Patricia me buscó. Gracias, me dijo abrazándome fuerte, por luchar cuando yo no pude, por salvar a la señora Elena, por traer justicia. Todas merecemos justicia, le dije, y todas merecemos ser felices. Lo soy, dijo con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años lo soy. Sofía tiene novio ahora, un joven estudiante de medicina, respetuoso, inteligente, que la trata como princesa. Lo trajo a casa para que lo conociera. Estaba tan nervioso que tartamudeaba. Señora Morales, dijo, quiero que sepa que respeto mucho a su hija. Mis intenciones son... Relájate, le dije con una sonrisa. Solo quiero que la trates bien y que la hagas feliz. ¿Puedes hacer eso? Sí, señora, lo prometo. Entonces, bienvenido a la familia. Sofía me abrazó después. Gracias, mami, por todo. Por darme esta vida, estas oportunidades, por enseñarme lo que significa ser valiente. Tú me enseñaste a mí, le dije. Cada vez que te miro, recuerdo por qué vale la pena luchar. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera ignorado aquella voz, si hubiera limpiado alrededor del depósito y seguido con mi día. La señora Elena habría muerto eventualmente, sola, en la oscuridad. Nora se habría salido con la suya. Patricia seguiría en prisión. Y yo seguiría siendo una empleada doméstica anónima, viviendo en un cuartito miserable, sin futuro, sin esperanza. Una decisión. Un momento de valentía. Cambió todo. No soy rica, aunque ahora tengo seguridad económica. No soy famosa, aunque mi historia se contó en periódicos y noticieros durante semanas. Pero soy algo mejor. Soy libre. Libre de la culpa de haber mirado hacia otro lado. Libre del peso de haber elegido el silencio sobre la verdad. Libre de vivir con la vergüenza de haber sido cobarde. Mi vida no es perfecta. Tengo días difíciles. Tengo noches donde las pesadillas me despiertan, donde revivo aquel momento en que Nora me miró con odio puro y me di cuenta de que podía matarme. Tengo momentos de duda, donde me pregunto si hice lo correcto poniendo a Sofía en peligro. Pero luego miro todo lo que salió de aquella decisión. Una mujer salvada, una asesina en prisión, una inocente liberada, una familia sanada. Y sé que valió la pena cada segundo de terror. A todos los que están leyendo esto, quiero decirles algo muy importante. Si alguna vez se enfrentan a una decisión entre lo fácil y lo correcto, elijan lo correcto. Siempre. No importa cuánto miedo tengan, no importa cuánto tengan que perder, porque al final del día, al final de nuestras vidas, lo único que nos llevamos de este mundo es nuestra integridad, nuestra conciencia, la certeza de que cuando alguien necesitó ayuda, nosotros no miramos hacia otro lado. El dinero se acaba, la fama se desvanece, las posesiones se rompen, pero el conocimiento de que hiciste lo correcto, que defendiste a alguien indefenso, que fuiste la voz de quien no tenía voz, eso permanece, eso te acompaña cada día, eso te permite mirarte al espejo y sentirte orgulloso de quién eres. No es fácil ser valiente, la valentía duele, la valentía da miedo, pero la cobardía duele más. La cobardía te persigue, te despierta a las 3 de la mañana preguntándote, ¿y si hubiera? Te hace sentir pequeño, inútil, avergonzado. Yo podría haber sido cobarde. Habría sido mucho más fácil, pero no podría vivir conmigo misma. Hoy, cuando me siento en mi jardín con una taza de café, cuando veo a Sofía reírse con su novio, cuando recibo llamadas del señor Rodrigo invitándome a cenar, cuando leo cartas de mujeres que fueron ayudadas por las fundaciones que creamos, sé que mi vida tiene significado, que mi existencia importó, que dejé el mundo un poquito mejor de como lo encontré. Y eso, amigos, es todo lo que cualquiera de nosotros puede aspirar. No todos podemos ser millonarios, no todos podemos ser famosos, pero todos, absolutamente todos, podemos elegir ser buenos, podemos elegir ayudar,
Podemos elegir ser la diferencia entre la vida y la muerte de alguien. Yo era solo una empleada doméstica, una mujer sin educación formal, sin recursos, sin poder. Pero tuve algo más importante. Tuve conciencia, tuve compasión y tuve el valor de actuar. Eso fue suficiente, más que suficiente. Cambió vidas, incluyendo la mía. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quien necesita escuchar este mensaje. Tu comentario también es muy importante para que podamos seguir trayendo relatos como este. Cuéntanos, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Lupita? ¿Habrías arriesgado todo por salvar a alguien que apenas conocías? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu seguridad y hacer lo correcto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber tu historia. Recuerda, cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida. A veces solo necesitamos el valor para escuchar esa voz que pide ayuda detrás de una puerta cerrada, y el valor para abrirla, sin importar las consecuencias. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga a todos.